En la aldea donde crecí, rodeada por majestuosos bosques y montañas, solía vivir una leyenda que despertaba tanto curiosidad como temor: el relato del hombre sin voz. Desde que era un niño, las historias de este enigmático ser me habían cautivado y asustado por igual. Se decía que su morada estaba en lo más profundo del bosque, donde las sombras eran más densas y las ramas crujían en un silencio escalofriante. Su boca estaba sellada como una tumba, y sus ojos eran dos pozos de oscuridad que parecían absorber la luz misma. Las historias de los aldeanos eran distintas de las que había escuchado en otros lugares. En lugar de ser una víctima silenciosa, el hombre sin voz era descrito como una figura aterradora que inspiraba miedo y terror a todos los que tenían la desgracia de cruzarse con él. Decían que su apariencia era tan siniestra que cualquiera que lo mirara directamente quedaba paralizado por el miedo. En las noches frías, los aldeanos se reunían alrededor de fogatas y compartían relatos inquietantes de sus encuentros cercanos con el hombre sin voz. Las palabras de advertencia eran murmullos que se deslizaban como el viento entre los árboles. Sin embargo, yo siempre fui un joven incrédulo. A pesar de las historias que circulaban, pensaba que eran cuentos para asustar a los niños y mantener el encanto de nuestra pequeña comunidad. Una tarde, mientras observaba el sol ponerse detrás de las montañas, una sensación inusual de determinación se apoderó de mí. No podía evitar la tentación de explorar el bosque que había temido desde mi infancia. Armado con una linterna y una mochila llena de valentía, crucé el umbral de los árboles. A medida que avanzaba, los sonidos familiares de la aldea se desvanecieron, reemplazados por el susurro de las hojas y el crujido de la maleza bajo mis pies. La oscuridad se cernía sobre mí, pero no experimenté el temor que esperaba. La excitación de la exploración y la sensación de ser un protagonista de mi propia historia eran más fuertes que cualquier inquietud. El tiempo parecía haber perdido su significado mientras avanzaba entre las sombras. A medida que me adentraba más, una sensación de inquietud se filtraba en mi mente, como si el bosque mismo me estuviera observando. A pesar de mi determinación, no podía evitar que mi corazón latiera con un ritmo frenético. La luna alcanzó su cenit, iluminando el camino frente a mí. Finalmente, llegué a un claro rodeado de altos árboles. En medio del espacio abierto, una figura oscura yacía en silencio. A pesar de mis pensamientos racionales, una sensación de incredulidad me invadió cuando me di cuenta de que la figura no era otra que el hombre sin voz que tanto habían mencionado las historias. Sus ojos eran dos esferas de oscuridad que parecían absorber la luz a su alrededor, y su boca estaba sellada con una cuerda negra. Parecía estar muerto, pero su presencia era aterradora. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en mi interior mientras observaba a la enigmática figura. ¿Era esto una alucinación o estaba frente a una manifestación real de la leyenda? Lentamente, con pasos cautelosos, me acerqué. Al hacerlo, el hombre sin voz se despertó abruptamente. Sus ojos, sin un ápice de movimiento visible, se fijaron en mí con una intensidad perturbadora. Las hojas crujieron bajo mis pies mientras retrocedía, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que debería huir, alejarme de esa presencia oscura y desconocida. Sin embargo, algo me retenía allí, como si estuviera bajo el influjo de un hechizo. Los ojos del hombre sin voz parecían conectarse directamente con mi alma. A medida que me miraba, sentía como si sus pensamientos fueran transmitidos a mi mente. No era un lenguaje hablado, sino una corriente de emociones, recuerdos y pensamientos que fluían entre nosotros. Me sentí absorbido por su historia, por su vida marcada por la soledad y la búsqueda incesante de respuestas. La figura sin voz había sido un hombre poderoso en su juventud, un ser cuya mera existencia destilaba un terror insondable en todos los que osaban cruzar su camino. Su presencia era una sombra que oscurecía la luz, una presencia que no podía ser ignorada ni olvidada. Su sed insaciable de poder lo condujo por caminos oscuros y retorcidos, adentrándose en la búsqueda de artes prohibidas y manipulando energías insondables. Con cada paso, su humanidad se desvanecía, reemplazada por una aura siniestra que infundía pavor incluso en los corazones más valientes. Su afán desmedido por controlar a los demás lo transformó en una encarnación del terror.
Su mirada fría y sin vida era capaz de helar la sangre en las venas de aquellos que se atrevían a encontrarse con ella. Las leyendas sobre sus hazañas retorcidas se extendieron como un manto oscuro, y su mero nombre era suficiente para silenciar conversaciones y evocar miradas furtivas. Era una figura que trascendía los límites de lo humano. Sus acciones habían trascendido el reino de la comprensión y se habían convertido en un tormento incomprensible. Las consecuencias de sus acciones lo transformaron en algo más allá de la vida y la muerte. Su alma parecía haber sido arrancada, dejando solo una esencia impía que vagaba entre dimensiones. La fina línea entre lo terrenal y lo sobrenatural se desdibujó, y su existencia se volvió un enigma indescifrable. Condenado a vagar en la oscuridad y el silencio, se convirtió en el testigo mudo de los temores y las pesadillas que había engendrado en los demás. Era como si fuera un eco atormentado de su antigua vida, un recordatorio constante de las atrocidades que había cometido. Sin embargo, en medio de su sufrimiento insondable, su voz había sido sellada, su capacidad de expresar remordimiento y pesar había sido arrebatada. Su dolor era una prisión de la que no podía escapar, una agonía silenciosa que lo atormentaba sin tregua. La humanidad que alguna vez habitó en su interior luchaba por encontrar una salida, una forma de redimirse de las sombras que lo habían consumido. A medida que me sumergía en su historia, comencé a sentir el peso aplastante de su existencia. Su tormento se convirtió en el mío, y la oscuridad que lo rodeaba amenazaba con tragarme también. A pesar de su historia escalofriante, pude vislumbrar la humanidad que yacía en algún rincón olvidado de su ser. Era un recordatorio de que incluso en el abismo más profundo de la maldad, aún quedaba un rastro de lo que una vez fue. La urgencia de romper el vínculo se apoderó de mí con una intensidad renovada. Mi mente se llenó de un deseo desesperado de escapar de la influencia de esta figura sin voz, que parecía arrastrarse hacia una dimensión de pesar y dolor sin fin. Con un esfuerzo sobrehumano, rompí el contacto mental y retrocedí bruscamente. El hombre sin voz emitió un murmullo inaudible, una mezcla de sorpresa y desesperación. Me volví y corrí a través del bosque, sintiendo que la oscuridad se extendía detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza y sabía que debía escapar antes de que fuera completamente consumido por la presencia aterradora del hombre sin voz. Después de correr a través del bosque durante lo que pareció una eternidad, finalmente emergí de la oscuridad y llegué al borde de la aldea. Mi respiración estaba entrecortada y mi cuerpo temblaba por la mezcla de agotamiento y terror. Me detuve para recuperar el aliento, mirando hacia atrás en la dirección de donde había venido. La noche estaba tranquila y no había rastro del hombre sin voz ni de la presencia que había sentido. Durante los días siguientes, me encontré obsesionado por lo que había experimentado en el bosque. Las imágenes y las sensaciones seguían atormentando, como si el hombre sin voz hubiera dejado una marca en mi mente. Intenté contarle a los aldeanos sobre mi encuentro, pero se burlaron de mí y afirmaron que había sido solo mi imaginación corriendo descontrolada. A pesar de su escepticismo, mi búsqueda de respuestas no se detuvo. Investigué en libros antiguos y escuché las historias de los ancianos en busca de pistas sobre el hombre sin voz. Descubrí leyendas de antaño que hablaban de un ser oscuro que había existido mucho antes de mi tiempo. Una figura que parecía estar conectada con los misterios del bosque y los secretos más profundos de la tierra. En una noche oscura y tormentosa, regresé al bosque decidido a encontrar respuestas. A medida que avanzaba entre los árboles, sentí una presencia familiar. Los susurros del viento parecían llevar consigo un eco de las emociones y los pensamientos que había compartido con el hombre sin voz. Me adentré más en la oscuridad, dejando que la sensación me guiara. Finalmente, llegué al mismo claro donde lo había encontrado por primera vez. Allí, en medio de la oscuridad, vi una figura borrosa. Sus ojos sin vida brillaban como puntos de luz en la negrura, y su boca sellada parecía contener secretos más allá de la comprensión humana. ¿Quién eres?, pregunté en voz alta, mi voz temblorosa rompiendo el silencio. La figura permaneció inmóvil, su presencia llenando el aire con un aura de misterio. Lentamente, comencé a sentir una conexión, como si nuestras almas estuvieran entrelazadas en un enigma ancestral. Las palabras que resonaron en mi mente fueron inquietantemente claras.
como si fueran susurros de la figura sin voz misma. Guardián de los secretos, testigo del tiempo. Soy la sombra que yace entre mundos, la puerta a lo desconocido. Las palabras me dejaron desconcertado, pero también sentí una extraña comprensión en mi interior. A medida que mi conexión con el hombre sin voz se profundizaba, me di cuenta de que él no era simplemente una figura aterradora, sino un enlace entre el mundo de los vivos y el más allá. Su existencia estaba entrelazada con la oscuridad del bosque y los secretos que había guardado durante siglos. Su silencio era una barrera que protegía esos secretos, una condena que lo había transformado en una entidad misteriosa y enigmática. Mientras contemplaba la figura, supe que mi destino estaba unido al suyo. No podía liberarlo de su prisión silenciosa, pero podía convertirse en el guardián de su historia, el narrador de su leyenda. Compartiría su historia con el mundo, permitiendo que su voz silenciosa resonará a través del tiempo y el espacio. Con el tiempo, el bosque y la aldea se convirtieron en parte de la leyenda, en un lugar de encuentro entre lo terrenal y lo sobrenatural. Los aldeanos comenzaron a contar historias sobre la figura sin voz y su conexión conmigo, el joven que había desafiado su presencia. La historia se convirtió en un misterio que desafiaba la comprensión, una experiencia que inspiraba tanto curiosidad como temor. Y así, la leyenda del hombre sin voz continuó, trascendiendo las barreras entre la realidad y lo desconocido. La figura enigmática se convirtió en un símbolo de los secretos ocultos y las historias incontables que yacen en lo profundo de la oscuridad. Mi papel como guardián de su historia me llevó a explorar los misterios del mundo y a compartir su mensaje de una manera que trascendía el tiempo y el espacio. La aldea y el bosque se volvieron un refugio para aquellos que buscaban respuestas más allá de lo evidente, un lugar donde los límites entre lo real y lo sobrenatural eran difusos. La leyenda persistió, evocando emociones y reflexiones en todos aquellos que la escuchaban. Y en cada susurro del viento y cada sombra en la oscuridad, el hombre sin voz vivía, su presencia eternamente tejida en los rincones más profundos de la imaginación humana. Si el video te gustó, dale like, comenta o comparte. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola historia escalofriante que te transportará a lugares donde lo sobrenatural se mezcla con lo desconocido. Prepárate para explorar el lado oscuro de la realidad y desentrañar enigmas que desafían la lógica. Solo aquí en Leyendas Nocturnas.